gloria y la honra del Señor Jesucristo. Así que en esta tarde, mi hermana Liliana, quiero hacerle entrega de su certificado de bautizo y quiero decir su nombre completo. Guadalupe Liliana Villegas Compeam. Mi hermana, que Dios bendiga su vida y vamos a orar por usted. Póngase de pie, iglesia. Si lo quiere poner de frente para que le tomen la foto. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde por la vida de nuestra hermana Liliana. Gracias, Padre Celestial, por todas las bendiciones, Señor, que estás derramando sobre su vida. Señor, en esta tarde la presentamos delante de ti, Señor, y hacemos conocimiento de que, de acuerdo a lo que tú dices en tu palabra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestra hermana Liliana, Señor, ha venido a cumplir ese mandato que tú nos has dado. Bendícela, Señor, que los cielos siempre estén abiertos a favor de ellas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Otro fuerte aplauso al Señor. Mi hermana, Dios le bendiga. Gracias. Amén. Bueno, muy bien. Después, el próximo domingo, le seguimos con más. Ok, vamos a hablar en esta tarde, mis hermanos. Y quiero que abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, ¿sí? Versículo 8 quiero leer en esta tarde. Mateo 10, 8. Yo sé que en este tiempo nosotros tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? Y yo quiero decirle algo, mis hermanos, en esta tarde. Mire, lo que el domingo pasado veíamos acerca de lo que Dios hace, de rescatar lo que Él había perdido, lo que se había perdido más bien, no lo que Él había perdido, lo que se había perdido. Este es un complemento de cómo el Señor Jesucristo enseñaba y dejaba que sus discípulos también ejercieran lo que aprendían. Es muy importante que como iglesia nosotros aprendamos y hagamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la práctica hace ¿a qué? Otra vez, la práctica hace ¿qué? Al maestro, ¿verdad? Los discípulos del Señor Jesucristo eran personas normales, pero que con el paso del tiempo, algunos de ellos con sus sombras sanaban a las personas. Otros que en un momento dado, ¿sí?, se fueron a predicar y se fueron a muchos lados. Se cree que, por ejemplo, Tomás, el discípulo que lo llamaban incrédulo, predicó en la India, ¿sí? Entonces hay cosas que nosotros tenemos que entender de lo que Dios quiere hacer en este tiempo y que Dios te lo quiere dar a ti como una bendición de poderlo realizar. ¿Estamos aquí? Entonces Mateo capítulo 10, el versículo 8 es la clave de la enseñanza de hoy. Yo quiero que me acompañen a leerlo todos juntos. A la de 3, 1, 2, 3, dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Una vez más: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Vamos a orar. Padre, que esta palabra en esta tarde, Señor, sea de bendición sobre nuestra vida. Estamos dispuestos, Señor, a obedecer para que tú seas glorificado en todo. Recibe toda la gloria, Señor, recibe toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Hace algunos años, mi esposa y yo tenemos unos amigos en Ciudad Juárez y a ellos los conocimos solteros, los presentamos. Bueno, más bien me sobornó este amigo con tal de que le presentara a nuestra amiga. ¿Sí? Ya me entendieron, no se conocían como amigos. Eran amigos de nosotros, de mi esposa y mío, pero en diferentes lados los conocimos. El día que se conocieron como personas, entonces este amigo se acercó a mí y me dijo: ¿me la puedes presentar? Y ese día yo me gané una cena junto con mi esposa, ¿sí? Entonces ese día nos fuimos a cenar con ellos, ¿verdad? Y después
surgieron algunas otras cenas porque la condición para que esta muchacha saliera con él es que fuéramos nosotros. ¿Sí? Así era. Ahora les voy a explicar el por qué. Les voy a explicar el por qué y a dónde voy, qué tiene que ver con eso. O sea, es mi introducción. Es que el papá de esta muchacha era sumamente celoso. Pero celoso de aquellos padres obstinados. ¿Sí? Que no podían verlo en la calle porque casi sacaba el cohete, ¿no? Por así decirlo, ¿verdad? Entonces, recuerdo que de alguna forma, como era amigo de nosotros, él ya partió con el Señor, este amigo nos tenía esa confianza, ¿sí? Él nos tenía esa confianza y cuando él se entera de que ya la trata de pretender, ¿sí? Le dice algo, le dice, ¿qué estás estudiando? O sea, es lo clásico a veces que hacen los papás. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, son de las cosas como que son la autodefensa de un padre posesivo, ¿verdad? ¿Qué estás estudiando? Y entonces le dice, estoy estudiando ingeniero en electricidad. Y él había estudiado esa misma carrera. Fíjense nada más cómo son las cosas que el destino a veces tiene, ¿no? Que Dios cómo lo hace. Él había terminado exento de exámenes sin tener que presentar su tesis, o ¿cómo se dice? Sí, no presentó nada porque lo pasaron en todo a este ingeniero. Entonces, el ingeniero le dijo, si no me superas a mí, no te vas a casar con mi hija. Dijo el chavo, no, sí le voy a echar muchas ganas porque yo quiero casarme con ella. Y entonces le dijo, mira, yo te recomiendo que como ustedes como cristianos creen en muchas cosas, él todavía no era creyente, ¿eh? Entonces dice él, si tú me resucitas un muerto, te casas con mi hija, porque la escuela no creo que la hagas. Entonces cuando nosotros estábamos presentes y escuchamos esto, le dije, agárrale la oferta, la segunda oferta, porque como cristianos es más fácil resucitar a un muerto, porque es una promesa de parte de Dios. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Aquí lo acabamos de leer. ¿Resucitar a quiénes? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Hay cosas que nosotros podemos ver en la Biblia, como Dios en un momento dado, ¿sí? A la iglesia le tiene tanta bendición, pero tiene que dejarse la iglesia enseñar cómo hacer las cosas. El Señor Jesucristo fue un gran maestro. El Señor Jesucristo no buscó a los mejores alumnos. El Señor Jesucristo buscó alumnos que en un momento dado no calificaban para un trabajo así. Eso quiero que en esta tarde lo entienda, iglesia. Por eso es que muchas veces nosotros como iglesia tenemos que saber que la iglesia no solamente viene a cantarse o viene a cantar. La iglesia es acción, mi hermano. Es un estilo de vida de acción. Llevar el evangelio del Señor a los lugares a donde el Señor nos quiera llevar. Yo no sé cuántos de ustedes en un momento dado Dios los va a llevar al extranjero a predicar la palabra de Dios. Bueno, 2, 3 ya. A ver otra vez. Yo no sé cuántos de ustedes el Señor los vaya a llevar al extranjero a predicar. Porque somos iglesia, mi hermano. La iglesia no puede ser una iglesia estática. Todo lo que en un momento dado no tiene movimiento es porque está muerto. Usted ve, coloca un mueble en su casa y a veces dicen, es que ese mueble, sí, desde hace 20 años lo tengo ahí. Y no lo ha movido por nada. No sé qué vaya a encontrar el día que lo mueva abajo. Sí, pero como es algo estático, que algo que no se mueve, ¿sí? Ahí va a estar todo el tiempo. Pero nosotros somos personas vivas y que hoy nosotros tenemos que empezar a creerle a Dios. ¿Por qué? Porque es importante que la iglesia actúe para la gloria del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia representa el gobierno, el reino del Padre Celestial.
Nosotros somos las personas que podemos hacer que el reino de Dios sea tangible. ¿Lo entiende, mi hermano? El reino de Dios es real y se mueve sobre personas normales. No está buscando el Señor a quién se puede calificar. Él está queriendo gente que nada más le crean a lo que Dios dice en su palabra. ¿Lo creen esta tarde? ¿Lo creen esta tarde? Por eso es muy importante que cuando nosotros vemos esta parte en Mateo 10, ¿sí? Se le llama el enviamiento de los primeros discípulos. ¿Con cuántos discípulos el Señor empezó? ¿Con cuántos discípulos el Señor empezó? Con 12 personas. El Señor Jesucristo, no solamente Él hacía milagros. ¿Quién más hacía milagros? ¿Quién más los mandó a hacer milagros? ¿A quiénes? ¿Y quién estaba entre los discípulos? ¿Quién más? Estaba uno llamado Pedro, otro Bartolomé, Juan, Andrés, Felipe, Tomás. Ahora, Tomás era la persona que todo el tiempo le hacía preguntas al Señor Jesucristo de una forma diferente. Tomás había visto milagros, pero el día que el Señor Jesucristo resucita, él no estaba. Y dice la palabra del Señor que cuando le dicen los demás, vimos al Señor, dijo, no es cierto. Vieron a lo mejor otra cosa. Pero si yo no meto mi dedo en donde está la herida y mi mano en su costado, yo no voy a ¿qué? Ay, ¿ya se dio cuenta? Y Tomás había sido usado para resucitar muertos. ¿Para echar fuera de qué? Demonios. ¿Sí se da cuenta de eso? Y después Dios lo lleva. La historia dice que a la India a predicar la palabra de Dios. Es interesante eso, mi hermano. Pero fíjese bien. En los 12 discípulos que el Señor tuvo, hubo un traidor que también hizo milagros, que también echó fuera demonios. Y el Señor Jesucristo sabía que le iba a fallar. ¿No es cierto? Pero yo quiero decirle algo, mi hermano, esta tarde. Nosotros vamos a obedecer lo que Dios nos indique qué hacer. ¿Estamos aquí? Pero también nos vamos a capacitar a cómo hacerlo. A ver, escúchame bien lo que yo quiero decirle. Porque lo que narra Mateo no es nada más de que se fueron a predicar porque se les dio la gana. Cuando el Señor te respalda, los demonios huyen, las enfermedades sanan, los muertos van a resucitar, mi hermano. Porque ¿quién te está respaldando? Porque Dios te dio la orden. ¿Lo estás entendiendo en esta tarde? Sí. Es muy importante entender esto, mi hermano. Que respaldados por Dios, todo nos ayuda para bien. Todo es para que nosotros seamos bendición a donde quiera que vayamos. ¿Lo crees en esta tarde? Ahora, fíjese bien. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo ya había caminado un tiempo con sus discípulos. Les había compartido la enseñanza del Padre, les había enseñado de cómo era la relación padre-hijo. Ellos platicaban no solamente acerca de que en un momento dado, ¿sí?, agarraban un capítulo, por así decirlo, de la palabra del Señor y se pasaran todo el día leyendo la palabra del Señor. Jesús era una de las personas que como maestro, ¿sí?, el Señor Jesucristo les decía, miren, ustedes han escuchado esto en lo que dice la palabra del Señor, la ley lo dice, y eso es cierto, pero ustedes tienen que hacer algo más también, ¿sí? Y el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos y los empezó a formar ¿en qué? En su educación y en su carácter. Primero Jesucristo les enseñó y después los comisionó. Fíjese bien nada más a dónde quiero que usted entienda eso. Jesucristo primero enseñó y después los envió. Ya cuando ellos aprendieron, ¿sí?,
En el camino muchos se han de ver equivocado. Eso es cierto, mi hermano. Por eso yo le digo que esto es muy importante que nosotros entendamos. Yo desde chico empecé a ver el poder de Dios. Lo vimos primero cuando mi hermano se le muere a mi madre en sus brazos. Y unos niños, porque yo tenía 10 años, mi hermana mayor 12, y después de nosotros vienen todos los demás. Vimos cómo mi mamá empezó a llorar por un hijo muerto en sus manos. Y entonces, lo único que nosotros sabíamos, ¿sí?, era en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Y sucedió que en un momento dado, mi mamá le habla a un tío pastor. Y el tío pastor nos dice, oren por el niño, oren por el niño. Cuando nosotros vimos el milagro de cómo mi hermano jaló aire y lloró en los brazos de mi mamá, entonces empezamos a darnos cuenta de que el nombre de Cristo es real. Escúchenlo, mi hermano. Satanás conoce el nombre de Jesús. Y Satanás le tiene miedo al nombre de Jesús cuando se usa con autoridad. ¿Sí lo está entendiendo? ¿Sí? De ahí que nosotros fuimos entendiendo en el seminario que el Señor Jesucristo nos iba enseñando a cómo hablarle a la gente de lo que el Señor estaba haciendo en nuestra vida. Escuche lo que le quiero decir en esa tarde, mi hermano. Una de las cosas que impacta la vida de un familiar es los cambios que hace Cristo en nuestras vidas. Escúchelo, ¿sí? No dice que de la noche a la mañana todos somos perfectos. Nadie lo ha logrado ser. Si no, mire, yo tendría alitas aquí. ¿No es cierto? Pero en el proceso Dios ha ido haciendo el cambio en nuestras vidas. No lo puede hacer usted. Nadie aquí tiene esa capacidad. Porque si fuera cierto eso, o si fuera algo real, no estaríamos aquí. Cristo transforma las vidas de las personas, pero es por medio de su palabra. A ver, escúchelo. La transformación que Cristo hace en la vida del creyente es ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué? Por eso el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿No dice eso la palabra del Señor? ¿Sí? Ahora, fíjese bien. Cuando nosotros empezamos a amar la palabra de Dios, dice la palabra del Señor que la palabra de Dios es más dulce que la miel y transforma el alma. ¿Ya se dio cuenta de lo que acabo de decirle? ¿Qué hace la palabra del Señor? ¿Transformar qué cosa? ¿Transformar qué cosa? ¿Por qué tiene que transformar el alma? Si somos seres espirituales también. ¿Por qué tanto empeño Dios en el que nuestra alma sea transformada? Porque es ahí donde el cambio empieza a ser poderoso. Escúchelo, El alma cuando sana, el alma cuando Dios la levanta, el alma cuando es transformada, se vuelve poderosa. Y una persona que empieza a sanar en su interior, empieza a sanar en el exterior. ¿Lo entendió? Ahora, fíjese bien. Los discípulos no podían ir a predicar la palabra del Señor si ellos no lo habían visto, no lo habían comprobado. Ellos fueron el resultado de lo que el Señor Jesucristo les fue enseñando, pero a la vez ellos también sintieron cambios en su vida. ¿Cierto o no es cierto? Ahora, Pedro era una de las personas que no calificaba para ser un apóstol. Era grosero, pelado, ¿verdad? Mal educado. Y llega el Señor Jesucristo y le pide su barca. Cristo está predicando en la orilla del mar
y de repente se empieza a llegar mucha gente, a golpearse mucha gente, y entonces de repente voltea y está el pescador que ni le estaba haciendo caso. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, según Marcos, que estaba hasta arreglando las redes. Otro maestro más. Y entonces cuando le dice, préstame tu barca. ¿No es cierto? ¿Verdad? A lo mejor en ese momento Pedro dijo, no pesqué nada en la noche. Pues, ¿qué más da? Súbete. Pero no se imaginaba lo que el Señor iba a hacer ese día en su vida. ¿Qué sucedió? Cristo predica una palabra, pero no hay un milagro. Nada más la gente escuchó la palabra de Dios y se regresó ¿a qué? A sus hogares. Pero ahí está Dios arriba de la barca. A ver, yo dije, ahí está Dios arriba de la barca. Escúchelo. Quien estaba en la barca era Dios mismo. Y le dice a Pedro, porque no creo que Jesús se haya pasado toda la noche, al ratito Pedro que amanezca, ya sé que no hiciste o que no te sucedió, no pescaste nada, no. Me imagino que le ha de haber dicho, ¿qué tal la pesca, Pedro? ¿Cómo te fue? Pues, ya habrá otro día. Digo, si a lo mejor queremos ver a Pedro muy positivo, ¿verdad? Hoy no se nos dio, pero mañana. Pero escucha algo, Pedro, que le cambia la vida. Boga mar adentro. Vámonos a pescar, Pedro. Quiero que entienda esto, mi hermano. El Cristo que habla es un Cristo que tiene autoridad. Porque Pedro le pudo haber dicho, estoy bien cansado. Tengo que dormir porque al rato tengo que regresar. Hoy no pesqué, pero al rato voy a regresar porque tengo que sacar algo. Y Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos querido sacar algo y no lo logramos. Pero en tu nombre voy a echar ¿qué cosa? La red. En tu nombre voy a echar ¿qué cosa? La red. Y dice la palabra del Señor que después se rompía la red de tantos peces que no podían sacar. ¿Sí lo entendió en esa tarde? O sea, cuando Cristo transforma una vida es porque hace cosas dentro de nosotros. El mismo Cristo que hace 2000 años hacía milagros, sigue haciendo milagros en este tiempo. Pero quiere usar las personas de cada uno de los que estamos aquí. No podemos ser gentes que no queramos compartir a los demás la palabra del Señor. Ahora, fíjese bien. Por eso es muy importante entender Mateo 10. Porque dice la palabra del Señor en el versículo 1 que Él llama a sus discípulos. A ver, pónganme por favor Mateo capítulo 10, verso 1 para que lo vayamos viendo. Yo quiero decirte algo en esta tarde, mi hermano. Dios conoce tu nombre. Y Dios sabe con quién va a tratar. Mateo 10, 1, por favor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿Qué les dio? ¿Qué les dio? La autoridad es lo que te va a respaldar para ejercer la comisión que te van a mandar a hacer. ¿Sí lo entiendes? ¿Sí? ¿Quiénes han dado alguna vez una carta poder? ¿O les han dado una carta poder? ¿A quiénes? ¿A alguien? ¿Sirve o no sirve? ¿Qué se está haciendo con esa carta poder? Otorgando la autoridad para que la persona nos represente. Usted hoy decide si quiere representar a Cristo o no lo quiere representar. Lo decide, mi hermano. Pero aquí hay 12 personas que tiempo atrás no tenían ya futuro.
Se iban a dedicar a lo que ellos querían. Pedro iba a seguir siendo un pescador. Mateo un publicano. Bueno, es que yo quise cobraba impuestos, pero después iba a republicar. ¿Sabe qué? Entre los discípulos del Señor había un hombre que se estaba entrenando para ser un asesino, un sicario. La palabra celote significa eso, sicarios. Y esa persona el Señor Jesucristo también la llamó. ¿La llamó para qué? Para que fuera diferente. Dios te conoce, mi hermano. Dios sabe cómo eres. Y así Dios quiere trabajar contigo. Así quiere Dios que tú seas su representante en esta tierra. ¿Cuántos lo creen? No me lo quiten, por favor. Dice Mateo 1:10-1. En cabina, por favor. Les dio autoridad sobre los espíritus. A ver, ¿en qué les dio autoridad? ¿Espíritus qué? Para que los echasen ¿qué? Y para sanar. Y toda. ¿Ya se dio cuenta? Para mí, enfermedad y dolencia antes sonaba lo mismo. Escuche esto que le quiero decir en esta tarde, mi hermano. Gracias, hija. Escuche lo que le quiero decir en esta tarde, mi hermano. El Señor sana enfermedades, pero también cura corazones rotos, sistemas nerviosos que ya están por explotar, que se parecen a la de intensamente. De todo que explota. No, elementos, ¿verdad? Hay gente que es así, mi hermano. Yo no sé a quién de los discípulos el Señor los sanó del corazón, pero yo creo que a todos los sanó del corazón. Yo no sé en un momento dado quién de sus familias estaba tan endemoniado que el Señor le sacó a los demonios. Pero por lo menos, ahí sí les puedo decir esto. Cuando Jesús hace el milagro en la vida de Pedro, Pedro lo lleva a su casa y ese día su suegra estaba mala también. Tenía fiebre, dice la palabra del Señor. Y no solamente vio el milagro de los peces, vio cómo sanó ese día a su suegra. Por eso lo niega 3 veces Pedro a Jesús. Nadie se lo había pedido, pero él lo hizo. Pero se cree que, por ejemplo, fíjese bien, se cree que Tomás rengueaba también y el Señor lo sana. Entonces había gente que en un momento dado, ¿sí?, habían visto cómo el Señor Jesucristo echaba fuera demonios, sanaba enfermedades y quitaba dolencias, mis hermanos. Esas cosas son muy importantes hoy en día, mi hermano. ¿Sabe por qué? La ciencia hoy está nada más queriendo recetar un medicamento para calmar, no para quitar la enfermedad. No quieren curar a la gente, porque si no su negocio se va a desaparecer. Es muy importante entender esto, mi hermano. Por eso, como cristianos, el Espíritu Santo nos revela cuando es espiritual o cuando es enfermedad. Escúchelo bien. No todos son demonios, No todos son demonios. Pero sí el Señor nos enseña cómo hacerlo, mi hermano. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Ok. Ahora, vámonos a Apocalipsis capítulo 22.
Y mire, mi hermano, en esta tarde, de verdad, mi hermano, aprenda a tener apuntes. Le van a ayudar. Apúntele, por favor. Apocalipsis 22, perdón. ¿Ya lo tienen ahí? No es cierto, perdón, es 21. Ok. Pongan atención en lo que vamos a leer. Mateo 21 del 1 al 8. Apocalipsis. Me hacía falta agua. A ver. Todos quisiéramos ya estar aquí. ¿No quiere estar ahí? Gloria a Dios. Bueno, si se quiere quedar en la tribulación, quédese. Ahí nos la cuenta cómo la pasó. A ver, fíjense bien. Cuando Juan empieza a ver todo esto, mis hermanos, dice la palabra del Señor algo muy interesante en esta parte de estos 8 versículos. Por eso llama mucho la atención. Dice, vi un cielo nuevo y una ¿qué? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Qué va a volver a estar delante de los hombres? El tabernáculo de Dios. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Ahora, yo quiero decirle algo aquí. Aquí ya no va a ser necesidad de oración, ni de doctores, ni de seguir aprendiendo lo que estamos hoy aprendiendo. Aquí ya es otra onda. Amén. Ahora, ponga atención en el versículo 5. ¿Ya lo leí el 4? Ok, el 4 entonces. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá, ¿qué cosa? Ni habrá más, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, esto es lo que son las primeras cosas, mi hermano. Aprender a hacer que el reino de Dios funcione. A ver, ¿lo estamos entendiendo en esta tarde? Cris, tenemos que hacer que el reino de Dios funcione. Versículo 5, ahora sí. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Vámonos hasta el 8. No, 6, 7 y 8. Y me dijo, hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, escúchelo, ese texto, subráyelo. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero ponga atención en el versículo 8. Pero los cobardes. ¿Pero quiénes? ¿Quiénes más? No, ya se brinca. Ah, sí, perdón. Incrédulos. Sí, perdón. ¿Los a qué? ¿Los qué? ¿Los qué? Y hechiceros. A ver, espéreme, ahí espérese tantito. Esta lista, mi hermano,
la iglesia la tiene que conocer, porque puede estar dentro de esta lista. Ojo, pastor, pero yo me bauticé hace 8 días. ¿Y qué? Tú puedes aplicar para esta lista, Sí, mi hermano. Aquí puedes estar 10 años cantando, saltando, ¿verdad? Voy cantando. Pero cuidado con esta lista, mi hermano. Porque dice la palabra del Señor: los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicadores y hechiceros. ¿Ya se dio cuenta que tiene una I? ¿Sí? Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ok? ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok. Si usted está tomando un medicamento, mi hermano, tómeselo. Lo que yo quiero que me ponga atención es en esto, mi hermano. Cuando Cristo vino, el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos a que ellos tenían que creer lo que dice la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y en particular hay una palabra que la menciona Juan, de quienes no van a entrar. Dice, y los hechiceros. ¿Y los qué? Y los hechiceros. ¿Sabe cuál es una de las empresas que más dejan dinero a nivel mundial? Bueno, no, el petróleo, claro, ya lo sabemos. Pero la medicina, los medicamentos han sido dañinos para la humanidad. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Detrás de esto hay una mente tan perversa que a través de tener un control en la salud de la gente, les dan algo para que sane una cosa, pero se siguen enfermando de otra cosa. La palabra hechicería viene de una palabra que en griego es farmaquía o farmacia. Farmaquía. Pero que del hebreo, ¿sí?, viene de la palabra veneno. Veneno, mis hermanos. Tome nota de esto, mi hermano, por favor. ¿Por qué? También viene de la palabra augurio, poción. Y tiene mucho sentido de esto, mi hermano. Por eso cuando dice la palabra del Señor, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las costumbres o las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien consulte a los muertos, quien practique la hechicería, quien practique ¿qué? La farmaquía, las pociones. ¿Ya lo entendió en esa tarde, mi hermano? ¿Por qué? Mire, a veces nosotros leemos historias en la Biblia como si fuera una novela de un canal de televisión. Y a veces decimos, ay, qué padre, qué interesante, Moisés tiró su vara y se convirtió en una serpiente y se comió a las 2 serpientes de los magos. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Al servicio de quién estaban esos magos?
¿Al servicio de quién estaban esos magos? ¿De quién? De Faraón. ¿Qué se practicaba en Egipto, perdón? La brujería, la hechicería, consultar a los muertos. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Póngame atención en esto, mi hermano. Por eso es muy importante que cuando la iglesia empieza a creer en el poder de Dios, y vuelvo a repetir, mi hermano, no le estoy diciendo, ay, el pastor no está prohibiendo los medicamentos. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo le estoy diciendo es que el Dios que nosotros tenemos tiene más poder que cualquier medicamento. Eso es cierto, mi hermano. Cuando nosotros vemos esto en la palabra de Dios, ¿sí? Una de las cosas que hoy está usando Satanás es lo que entra a tu cuerpo a través de un medicamento. Eso es muy interesante, mi hermano. Es muy interesante. Pero ¿sabe cuál es lo más interesante de todo esto, mi hermano? Que casi la mayoría de los medicamentos son extraídos o son compuestos del petróleo. Por eso cuando fue la Segunda Guerra Mundial, les daban una morfina a las personas que tenían heridas graves. Y el componente de ese medicamento que bajara, que ya no sintieran dolor, ¿sí? Se dieron cuenta en un momento dado, ¿sí? Que lo habían inventado en base a los productos que el petróleo tiene. Cuando regresaron después de la Segunda Guerra Mundial, regresaron al país de los Estados Unidos. Casi el 70% de los soldados que regresaron eran adictos a la morfina. Y no sabían cómo en un momento dado querían o podían sacárselas, si su sistema ya estaba totalmente contaminado. Pero hay medicamentos, mis hermanos, hay medicamentos que usan hoy la psicología en donde el paciente se pierde. No tiene control ni de sus pensamientos ni de su voluntad. Y esos medicamentos en un momento dado, mis hermanos, hay personas que ya no los van a poder soltar porque van a ser dependientes de eso. Esa es una realidad hoy en día, mis hermanos, que también la iglesia lo está viviendo, porque dejamos de creerle al poder de la palabra de Dios. De gracia recibiste, aprende a dar de gracia lo que de gracia recibiste. El poder de Dios no tiene límites. Cuando se levanta una iglesia en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, no le está diciendo Dios, no, si no eres perfecto no te lo voy a dar. El Señor no dice eso. El Señor lo único que quiere es aquel pescador que sabe que no pescó nada, pero que está dispuesto a hacer lo que Dios le dice que haga. Que vaya, que sabe quién tiene un corazón roto, que sabe a quién le están medicando, que sabe que en un momento dado hay personas enfermas, para que sean libres, mis hermanos. Porque el Señor Jesucristo para eso nos vino a enseñar quién era Él. Y Él es el Señor Todopoderoso, lo acabamos de leer. Él es el Alfa y la Omega, el principio y ¿qué? El fin. Denle un fuerte aplauso en esa tarde al Señor. Déselo con todas sus ganas. Aleluya. Yo quiero, mi hermano, en esta tarde que usted se enfoque en esto, mis hermanos. Y le voy a dar en esta tarde 4 cosas para que nosotros veamos a través de Mateo 10 lo que el Señor tiene que hacer en esta iglesia. La primera,
La primera, mis hermanos. El poder de Dios vive dentro de su iglesia. A ver, escúchelo bien. El poder de Dios vive dentro de su iglesia. No dentro de un pastor. No dentro de un evangelista. No de aquel que va a llenar los estadios. La iglesia tiene el poder de Dios. De verdad, mi hermano, apúntelo. La iglesia tiene el poder de Dios. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Y apunte esas citas bíblicas que vamos a ver. Segunda de Pedro 1:3. Y si no nos da tiempo de ver todas, por lo menos la primera la vemos. A ver, ponga atención, iglesia. Iglesia, esto es parte de nuestra vida diaria. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El poder de Dios está en la iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Amén. Y dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen, ¿a quién? A la vida y a la piedad, nos han sido. A ver, yo estoy leyendo mal entonces. ¿De quién está hablando Pedro aquí? ¿Nos han, qué dice? Por su divino. ¿Y cuál es ese poder? Su Espíritu Santo está en esa casa. Por eso dije, el poder de Dios vive en nosotros. El Espíritu Santo es poder. Es el que hace todas las cosas. Es quien levantó a Cristo de los muertos. Es una persona que piensa, que habla, que siente. Y puede estar todo el tiempo viviendo en nuestros corazones. Y cuando se activa el poder de Dios, mire, un cristiano que tiene el poder de Dios activo en su vida, nadie lo para. Perdónalos, Padre. A ver, otra vez. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí todos fuimos llamados. Amén. 4, por favor. Por medio de las cuales nos han sido, ¿qué? A ver, ¿qué cosa? A ver, todos lo vamos a leer. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza de Cristo. Eso dice la Biblia. ¿Ya lo vio? O sea, usted tiene la misma naturaleza de Cristo, mi hermano. Es la iglesia. No es aquel cuate que nada más viene cada 5 años y llena un estadio. No, mi hermano. Por eso la iglesia empezó a caer en todo esto. Porque la iglesia tiene este poder. Está hablando en plural. ¿Lo está leyendo o no lo está leyendo? Dígame amén por lo menos. Para que por ella fuéramos participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo, ¿a causa de qué? De la concupiscencia. 5, por favor. Vosotros también, poniendo toda diligencia, poniendo la acción. ¿Cierto o no es cierto que dice así? O sea, cámbiale un poquito. Póngase trucha, que entienda. Vivo.
Siéntase parte de lo que Dios está diciendo en esta tarde, mi hermano. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añádele a vuestra fe. A ver, aquí todos somos gente de fe, ¿sí o no? Porque si tú dudas, ahorita te echamos fuera ese chamuco. Por fe andamos. Somos salvos por fe. ¿No es cierto? Entonces si hay fe, ¿qué es la base? Sin fe es imposible, ¿qué? Bueno, pues entonces a esa fe, hoy vamos a ir paso a paso y mañana otro le va a poner. Pero hoy vamos a aprender qué es lo que tenemos que añadir hoy y mañana otra cosa. A tu fe le vas a añadir virtud. ¿Qué le vas a añadir? Virtud. Esa acción, ese poder. A tu virtud lo vas a traer al conocimiento. Al conocimiento, mi hermano. Ponga atención en eso, mi hermano. Un doctor no opera si no tiene conocimiento. ¿De qué viene enfermo el paciente? Pues dice que le duele aquí. Se me hace que aquí está el corazón. ¿Se imagina que conteste así un doctor? Es que yo tengo el corazón del tamaño de mi panza. Ponga atención en eso, mi hermano. Mire, los discípulos empezaron a darse cuenta de cómo Dios empezaba a obrar en su vida. Y escuche esto. En lo que tú has dejado que Dios sane tu vida, en eso Dios te usa con poder. Escúchalo bien. En lo que tú le has permitido a Dios que sane tu vida, en eso Dios te usa con poder. Cuando hay una decepción y tú dejas que Dios te sane y tu corazón se restaura, cuando llega la persona a decirte, me quiero cortar las tripas, ¿qué vas a hacer? No empieces. ¿Sabes qué hace una persona sana? Le dicen, yo también pasé por lo mismo. Yo sé lo que es el dolor. Yo sé lo que es sentirse el corazón apachurrado. Lo exprimió. Se lo llevó. Casi me lo arrancó. Pero ahora que viene esa persona y que tú sabes que Dios te sanó y le dices, mira, vamos a hacer algo. Entrégaselo al Señor. Perdona a la persona. Pero no quiero perdonarla, perdónala. Pero es que no se lo merece el desgraciado. Perdónalo. Eso es cierto, mi hermano. Porque si nosotros no vamos, mi hermano, van a buscar a un loco allá afuera que les recete lo que estamos viendo hoy. La naturaleza divina de Dios tiene que ser parte de nuestra vida de todos los días. El Señor Jesucristo, cuando María le dice a José, estoy embarazada, pero no es tuyo, dice la palabra del Señor que José luego dijo, ahí nos vemos. El rechazo lo vivió Jesús. Lo vivió Jesús. Y a veces nosotros decimos, pastor, es que a veces yo no entiendo por qué hay tanto dolor en mi estómago, pastor. ¿Y qué comiste? No, pues comí bien, es más, hasta estoy comiendo ensaladas, pastor. Y a veces es el rechazo. Un día papá no nos aceptó tan fácilmente.
Y más cuando papá se enteraba, estoy embarazada, pero es niña. Ay. Hubo un tiempo que los padres no querían niñas y venía un rechazo. Y entonces el resentimiento empezó a crecer. Pero mire, Dios levanta con poder a quien se deja restaurar. Y lo empieza a usar. Y lo empieza a hacer. Pero tiene ya conocimiento, mi hermano. Ya trae conocimiento. No le está atinando. Por eso es muy importante esto, mi hermano. Y en la medida en que uno aplica esto, empieza a ver algo diferente en nuestra vida. Hay gente que en un momento dado, nada más con verle los ojos, dicen, ¿por qué está triste tu corazón? No, no es cierto. Ah, mira, veme. Dios quiere restaurar la vida de las personas. Y cuando Dios levanta a una persona, eso es lo que aprendieron los primeros discípulos. Primero aprendieron a ser sanados ellos. Y después el Señor los envía. Eso pasa, mi hermano. Cuando yo ministro a personas que tuvieron conflictos con sus padres, los entiendo bien. Entiendo bien qué es tener un papá alcohólico. Entiendo bien qué es tener un papá que se desentendió de nosotros si habíamos o no habíamos comido. Entiendo bien lo que es tener un papá que pasaba a las amantes enfrente de nosotros. Lo sé, mi hermano. Y un día tuve que llegar a decirle a él, perdóname por haberme salido de tu casa. Pastor, ¿está menso o qué? Puede empezarse eso. Pero yo regresé con un corazón sano. Regresé a esa casa con un corazón sano. Entendí muy bien que Dios nunca me había dejado. A los 17 años salí de mi casa sin ningún peso, sin ningún zapato, con lo único que nada más traía puesto. Y hasta el día de hoy nunca he visto que Dios me haya dejado. Porque Él es como padre es lo mejor que podemos tener. El mejor padre que uno puede tener es a Él. ¿Y sabe cómo lo confirmó Él? Dice el Salmo, aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová con todo te recogerá. Y el día que Dios se me reveló con ese salmo, estaba yo llorando en un altar como un niño. Le estaba diciendo, gracias, porque hoy tengo seguridad de que tú me amas. Y eso hace Dios, mi hermano. Pero ese conocimiento lo fui adquiriendo, mi hermano, en base a los que Dios me permitió vivir. Dios quiere que conozcan más de su palabra. Por eso el reto de esta semana, mi hermano, es lee la palabra de Dios. Lo primero que hagas en la mañana, mi hermano, ve con Dios. Que Dios te hable por medio de su palabra. Hazlo algo en tu vida, hazlo vital en tu vida, mi hermano. Dale los primeros 10 minutos a Dios de tu mañana. Y la vida te va a cambiar. ¿Cuánto lo creen esta tarde? Al conocimiento añádele ahora dominio propio. Dominio propio. ¿Ya se hizo tarde? Ya no se van a cambiar las cosas, mi hermano. Pero no salgas mentándosela a todo mundo, mi hermano. Sal con la conciencia de que a lo mejor los chamacos ni te los van a dejar entrar. Pues entra a firmar el papel y ya. Comprométete que mañana lo llevas temprano. Da pena. Pero lo tiene uno que hacer. ¿O no es cierto? Dominio propio, mi hermano. Dice la palabra del Señor. ¿Qué es mejor? Quien se sabe gobernar
a quien vence a un ejército. Es mejor el que se sabe gobernar. Dominio propio, mi hermano, es donde el diablo te roba tus bendiciones. Otra vez, la falta de dominio propio es donde el diablo te roba tus bendiciones. Mira, haz de cuenta que el Señor ya decía, oye, mira, y de repente ya se bajó a decirle de groserías al que lo acaba de ofender. Dominio propio. Dominio propio. ¿Sabe quién nos saca más del dominio propio? Ya algunos ya pensaron, ay, mi suegra. Ya perdónela a la suegra, hombre. No, le voy a decir quién. La falta de carácter. Y la falta de disciplina, mi hermano. Escucha lo que le estoy diciendo. No tener disciplina, mi hermano, va a hacer su vida, o más bien le va a permitir a otros hacer de su vida lo que quieran, por la falta de disciplina. Cuando una persona se vuelve disciplinado, mi hermano, sales a tiempo, llegas a tiempo. Te levantas no porque te estén molestando. Hay hijos que se levantan diciendo que ojalá y la maestra esté enferma. De verdad. Es en serio. Mire, yo conocí a una persona que mató a la suegra 5 veces. 5 veces mató a la suegra. Por quererse justificar nada más. Falta de disciplina, mi hermano. Sigue aquí. Al tu dominio propio le vas a añadir ¿qué cosa? Paciencia, Solín. Paciencia, mi pequeño Solín, decía antes en la radio. ¿Quién se acuerda de esos programas de radio? Paciencia, mi pequeño Solín. ¿Sí? A la paciencia le vas a añadir piedad. A la paciencia, ¿qué le vas a añadir? Y a la piedad, afecto, ¿qué? Y al afecto fraternal, amor. Ahí está lo que Dios tiene para tu vida, mi hermano. Y dice después, vámonos ya después adelante, el 8, por favor. Porque si estas cosas, ¿qué? El amor, el afecto fraternal, la paciencia, el dominio propio, todas las que acabamos de leer. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no te dejarán estar. Si tiene un ocioso por ahí cerca de usted, no le voy a decir te hablan. Nada más mírelo. No te dejarán estar ocioso ni sin en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de ver nada más el primer punto, mis hermanos, de lo que Dios tiene para nuestra vida. De gracia recibes, aprende a dar de gracia. ¿Lo creen esta tarde, mi hermano? Tiene tarea para esta semana. Cuando sienta que se quiere perder el control, dile, Padre, en el nombre de Jesús, ¿te lo llevas tú o te lo mando yo? No voy a orar así. No. Dominio propio, mi hermano. Cuando sienta que se le está acabando el amor, acuérdese de esto, mi hermano. Que a usted lo amó Dios primero. Y acuérdese de que no era una joyita. Acuérdese de algo, mi hermano. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. ¿Nos vamos a seguir equivocando?
Amén. Eso es cierto. ¿Seguiremos teniendo errores? Eso es cierto. A veces como que de repente no vamos a querer venir, pero mire, acuérdense de algo. Somos una gran familia. Y vamos a querernos y a soportarnos los unos a los otros. ¿Estamos aquí? Póngase de pie en esta tarde. Póngase de pie en esta tarde. Yo pensé que iba a ser rápido. Pero déjeme decirle que Dios está tratando con usted con su dominio propio. Yo quiero que cierre un momento sus ojos. Y yo quiero que en esta tarde medite en lo que hemos aprendido en esta tarde. A veces tenemos que meditar y decirle, Señor, pues la verdad yo quiero que tú sigas trabajando en mi vida porque quiero parecerme a ti. Dígale eso al Señor, yo quiero parecerme a ti. La palabra del Señor nos exhorta y nos dice que tenemos que llegar a la altura del varón perfecto. Y ese es Cristo. ¿Tenemos que seguir aprendiendo? Claro que sí. Y lo más interesante de esto, mi hermano, esta vida nos bendice con enseñanzas todos los días. No le quiero decir que hoy, como otros dicen, decláralo y tus problemas se van a desaparecer. No es cierto, mi hermano. Dios los va a dejar para que de eso aprenda. ¿Qué tiene que hacer? Aplicar lo que hoy aprendimos, mi hermano. Aplicarlo. La iglesia tiene el poder de Dios. En la iglesia se mueve su Espíritu Santo. Yo quiero que cierres un momento tus ojos. Y no sé si puedan cantar. Y lléname, Señor. Vamos en esta tarde a darle gracias a Dios. Y lo primero, mi hermano, dale gracias a Dios por quien eres. Eres hijo. Él te ama. Dios te ama, mi hermano. Y dile muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú me amas y yo te amo a ti. Te quiero corresponder. Empieza a darle gracias a Dios. Número 2. Dale gracias a Dios por los hijos, por la familia. Hijos, en esta tarde denle gracias a Dios por los padres que tienen. Bendice la vida de tus padres. Y dile, Padre, yo quiero, Señor, que donde esté, tú lo bendigas. Y si tienes a alguno de tus padres aquí cerca de ti, abrázalo, mira, abrázalo. Siente su amor. Siente un momento como Él te puede abrazar. Abracen a sus hijos en esa tarde, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias. Y yo creo que como familias, los que estemos solos, acérquense a alguien. Si alguien le puede hablar a mi esposa, por favor. En el nombre del Señor. Pásale, pastora Nara, por acá enfrente. Vamos a estar orando por personas. Christopher, vénganse acá enfrente. Júntense con otros. Mi hermano Saúl, apóyenos. Ore por jóvenes. Ore por jóvenes en esta tarde. Empezando por David, que lo tiene atrás. En esta tarde, en el nombre de Jesús. No hay niñas solas, hija. Gracias te damos, Señor. Y quiero que en esta tarde, como familia, le digamos: ven, Espíritu, ven y llena.